Un corazón, Señor, que entiende la verdad, Señor, está ligada a ella. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y te pido que también dirijas este tiempo, que uses tu palabra, Señor, para traer convicción. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites compartir juntos y dispón nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y entender que esta es palabra de Dios y no de hombres. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, uno de los temas que me pidieron que podamos estar compartiendo en este tiempo era cómo la verdadera transformación te lleva a una obediencia a la Escritura, a una vida de fe, a una vida de obras. Y esto es muy importante, porque a veces uno cuando vive la vida cristiana, a veces nuestro corazón engañoso nos hace creer que tener conocimiento es lo mismo que vivir la vida espiritual. Nos hace creer que entender algo, entender alguna doctrina, entender algún principio, leer la Biblia, es lo mismo que estar viviendo la Biblia. Y la verdad es que son dos cosas sumamente separadas. Es algo contrario. Nosotros tenemos que entender que haber creído en Cristo nos lleva a vivir una vida que le honra al Señor. Haber creído en Cristo es llevarnos a vivir una vida en buenas obras. Permíteme darte un pasaje y luego vamos a ir al pasaje que vamos a estudiar. Mira ahí el libro de Efesios, capítulo 2, versículo muy conocido, el versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El apóstol Pablo acá pone una perspectiva de lo que pasó el momento en que nosotros creímos. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, y la descripción del versículo 1 al 3 del capítulo 2 es abrumadora, porque tú te das cuenta, hijos de ira, que íbamos en pos del plan del enemigo, contrarios a la cruz, ajenos de los pactos. Era terrible nuestra condición previa a Cristo. Cuando llegas al versículo 4 te das cuenta que no hay nada que nosotros hicimos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y este pero hace un contraste enorme. Es igual que el pero de Romanos 5:8 que tal vez lo has utilizado para la predicación. Porque hace un contraste entre lo que somos frente a lo que Dios es y cómo Dios opera en salvación. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y esto es un regalo de Dios. Ahora sigue describiendo eso y te explica para qué fuimos salvados. Te dice que la salvación no es por obras, pero sí se manifiesta en obras. Una salvación, una vida cristiana que no esté viviendo una vida de obras, ahora lo vamos a ver más adelante, es una fe demoníaca. Porque una vida real, una vida cristiana, es una vida que está obrando, que está viviendo conforme a la Escritura. Es una vida transformada que se está estirando constantemente para llevarle gloria a Dios. Y siempre se los he dicho a los jóvenes, esta es una etapa muy crítica en tu vida. Porque es la etapa donde vos vas fundamentando todo lo que tú vas a hacer para cuando seas adulto. Todos los pecados que tú no resolviste acá, cuando seas más grande, se van a triplicar, a maximizar. Esta es una etapa muy crítica para ustedes. Así que tener este principio en la mente es entender para qué fuimos realmente salvados. Me imagino que lo primero que pasa por tu mente cuando te hablo de obras tiene que ver con hacer viajes misioneros, salir a predicar. Pero cuando tú vas a la Biblia, las obras no son esas. Esa no es la expresión de la salvación, porque eso lo puede hacer un inconverso. Un inconverso puede ir a predicar el evangelio. Un inconverso puede leerte la Biblia y puede estar discipulando a otro. No puede tener una transformación. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, ¿no? Cuando habla de
que para ellos les es locura, ese pasaje no está diciendo que un inconverso lee la Biblia y dice, no, esto no lo entiendo, nadie lo entiende, solamente los creyentes. No es así. Hay muchos ateos que entienden, utilizan los principios de hermenéutica, van al punto del pasaje. ¿Cuál es la diferencia? Es que para ellos se vuelve una locura y no lo entienden, no comprenden, porque no conectan las verdades espirituales, porque el cambio y la transformación es operada por el Espíritu Santo. Y eso no lo puedes forzar. Entonces, una salvación genuina y real se expresa en obras. Permíteme ir a otro pasaje. Mira Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Perdón, primero vamos a Romanos. Así lo podemos conectar. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está explicando de por qué el Evangelio es poderoso. El Evangelio es poderoso porque va a llevar a una persona de una vida completamente incrédula a vivir una vida de confianza y de fe. La vida de un creyente es una vida de fe. Una vida que camina no por lo que ve, no por las circunstancias, sino que camina entendiendo, esta es la verdad de Dios. No camina por lo que siente, sino camina por la razón y las convicciones que están por delante. Esa es la vida de un creyente. Entonces vamos un ratito ahí a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 39. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y acá te está dando una descripción de cómo se ve esa vida de fe. Esa vida de fe se ve en hombres y mujeres que han caminado en la vida confiando y dependiendo de Dios en cada área. Personas que han entendido la Escritura y viven entendiendo cómo debe ser su vida. Que su vida tiene que estar regulada por la Escritura. Ahora dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y acá, obviamente, el libro de Hebreos, hay una tensión muy grande en este libro, porque si tú lo lees sin entender, vas a sentir esa presión como que te estuviera hablando de la pérdida de salvación. La palabra acá, perdición, significa que te vas a perder, que vas a irte al infierno. Ahora la pregunta es, ¿cómo que no somos de los que retroceden para perdición? O sea que un cristiano no puede retroceder. Lo que te está mostrando acá el autor es un verdadero creyente, al vivir una vida de fe, al depositar su confianza en Cristo, va avanzando. Y luego te da el ejemplo de hombres que pasaron por diferentes circunstancias crueles, difíciles, para mostrar que la vida de fe es real y es sostenible. No sé, uno de los que por ahí me impacta mucho es la vida de Isaías. Dios le pidió a Isaías que predicara el Evangelio o que predicara juicio a la nación del norte y a varios reinos. Pero un día Dios le pidió que predicara o que expusiera el juicio a Israel desnudo por 3 años. Así que él está anunciando el juicio de Dios desnudo completamente porque entiende que eso es lo que Dios le pidió y él va a obedecer porque esa es la vida de fe. ¿Qué esperarías de esa obediencia? ¿Una muerte diferente? ¿Una muerte no tan dolorosa? ¿Cómo termina Isaías? Según la historia, esto no está en la Biblia, pero según los historiadores de ese tiempo, lo ponen cabeza arriba a Isaías y lo cortan de abajo arriba con una sierra. Tú ves una vida de fe y termina con una vida de fe. Entonces las circunstancias no te llevan a retroceder. La vida de un creyente está marcada por la fe. Ahora quiero que entiendas algo. Fe no significa que no vas a tener momentos donde hay caídas. Porque acá el padre de la fe, Abraham, tuvo varios pecados que la Biblia los expone. Fe significa la confianza en Dios
de que lo que Él dice es real y avanzar en medio de eso, aun cuando haya momentos de pecado. Entonces, eso es lo que yo quiero exponerte hoy. Quiero mostrarte que una verdadera vida espiritual debe verse en fe, debe verse en obras. La fe es tangible. No es tangible el concepto abstracto como tal, pero es tangible en obras. Es visible. Si no hay obras en mi vida, entonces tú eres parte de los que Santiago dice que tienen una fe demoníaca. ¿Qué significa eso? Vamos al pasaje que vamos a estudiar hoy día. Santiago, capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Santiago, capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este es un pasaje que causa mucha tensión. Fue uno de los pasajes que en la Reforma se debatió mucho, al punto de que Martín Lutero dijo: ya está, Santiago no es un libro inspirado. Porque es un pasaje tenso. ¿Pero por qué es tenso? Porque, ¿viste la parte que dice, el hombre es justificado por las obras? Lo que estaría diciendo, si no entendiéramos el concepto de lo que quiere decir Santiago, es, el hombre va a ir al cielo o va a ser declarado justo por las obras, por lo que él está haciendo. Y sabemos que la salvación no es por obras. Lo que está pasando acá es que la perspectiva de Pablo es diferente a la de Santiago. Pablo está refiriéndose a el producto, qué pasa en la salvación, cómo uno es salvado. Santiago está mostrando cómo es la expresión de la justicia de Dios, o de la expresión de ser justificado. Entonces hay dos puntos de referencia. Pablo quiere que entendamos, cuando estábamos muertos, que Él nos salvó y fuimos justificados, cómo fuimos salvados. Pero Santiago está poniendo la perspectiva de qué significa ser salvado y qué significa ser justificado. Entonces, en esto se va a enfocar. El libro de Santiago es un libro precioso, porque es una confrontación constantemente con nuestra salvación. Cada aspecto del libro va a confrontarte vez tras vez y mostrarte, esto es un verdadero creyente, así se ve. No podemos rebajar este libro a nada menos que eso, porque cuando nosotros lo estuvimos estudiando en los jóvenes, ya estamos en el capítulo 5, el versículo 12, y ha sido impresionante el pasaje, el libro. Porque al verlo en toda una unidad, tú te das cuenta a un pastor preocupado que quiere mostrar cómo se ve la vida real de un creyente. ¿Cómo se ve la vida real de un creyente? Un creyente real frente a las pruebas tiene victoria, aun cuando él sienta que en medio de estas pruebas hay mucho dolor. Un creyente real entiende que ha sido renacido por la palabra y frente a esa reacción de lo que pasó por la palabra, ahora él va a escuchar la palabra. Ahora él va a ser un oidor de la Escritura y va a ser un hacedor de la Escritura. Y es la confrontación que ellos tienen. Un verdadero creyente de la palabra es aquel que no hace acepción de personas, que no está evaluando las relaciones en base a qué me conviene y a qué no, sino que realmente entiende que su llamado es amar al prójimo
que Él no puede utilizar a las personas como un objeto para seguir avanzando, relaciones, amistades, ¿qué me conviene? Con esto me porto mejor, con este no. Te dice, no puede verse de esa manera. Y cuando llegas al capítulo 2, esta parte es el clímax de la carta. Él quiere mostrarle que todas esas obras de las cuales te hablé tienen que ver con la transformación interna que se refleja externamente. Cuando uno verdaderamente es salvo, la expresión de la salvación y donde hayas completa seguridad es que externamente se ve una vida real, una vida tangible. Entonces, el título es Una fe genuina se expresa en obras. Y el primer punto es una fe que carece de obras, es una fe demoníaca. El versículo 18 arranca diciendo, pero alguno dirá, este es un contraste de lo que viene hablando Santiago. Porque tal vez entre ustedes, o mejor dicho, entre la iglesia de Jerusalén, había personas que digan, yo soy salvo. Carlos, vos no puedes estarme haciendo dudar de mi salvación. No importa que no se vea nada externamente, yo realmente tengo fe en Dios. Y eso es lo que está proponiendo Santiago acá. Alguno entre ustedes estará pensando algo, él está hablando de algo hipotético. No está hablando que esta persona realmente existe, sino que está mostrando lo que posiblemente estaba pasando en la mente de los creyentes. Que piensen, bueno, yo creí en Cristo, no sé, a la edad que hayas conocido a Cristo, 5, 6, 10, 12, 15, 18 años, pero tu vida sigue sin mostrar un verdadero cambio. Sigues cayendo en las mismas cosas, sigues sin tener deseo por la palabra de Dios. Te has metido en un círculo, en una rueda, donde tu vida se está solamente como engranaje avanzando en piloto automático, pero no hay una verdadera relación con Dios. No hay un verdadero cambio, no hay un deseo por Dios, no hay un deseo por la Escritura, no hay un deseo por cantar, no quiero estar junto. Las amistades solo se dan en torno a cosas que disfrutamos. No sé, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de un montón de cosas, pero no es el centro el Señor. Ahora, no quiero que pienses que hablar de esas cosas está mal, pero tú sabes a lo que me refiero, cuando toda tu vida gira en pos de eso. Entonces, a esta clase de personas es a quien está confrontando Santiago. ¿Qué decía esa persona hipotética? Entonces, el primer punto es el argumento hipotético que Santiago expone para defender su postura, ¿sí? Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Esto es lo que esta persona dice. Él está intentando hacer algo que no puedes, y es separar la fe de las obras. Bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces Santiago dice, si realmente tú las puedes separar, si realmente hay alguna manera en donde tú las puedas dividir que no estén juntas, entonces viene la confrontación. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esta palabra, muéstrame, es un imperativo que está marcado como una orden. Le está diciendo, bueno, dale. Si tanto estás diciendo que tu fe realmente es genuina y real, bueno, dale, muéstrame. Decime cómo se ve tu fe. ¿Cómo puedes estar seguro de que realmente hay salvación en tu vida? ¿Cómo sabes que has sido transformado por la gracia de Dios? Dale, muéstrame. ¿Qué le pide que le muestre? Bueno, esta palabra mostrar es particular porque está hablando de algo visible. Por ejemplo, ahí si pueden ir un poco más adelante en Santiago, capítulo 3, versículo 13, poquito más adelante se va a repetir esta misma palabra. Santiago capítulo 3, versículo 13, dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago está usando esta misma palabra para referirse a algo. Este muéstrame no es un debate dado en palabras. Es algo palpable y visible. Es una conducta. ¿Sí? Porque tener un debate acalorado en cuanto a lo que tú entiendes y crees de Dios no te hace ser salvo. No hace que nuestro corazón haya sido transformado. Hay muchas personas que conocen mucho de Dios,
creo que mucho más de los que estamos acá reunidos, y aún así no hay verdadera salvación. Solamente es intelectual, es conocimiento. Sí, es conocimiento. Y solo te lo pongo como paréntesis. ¿Viste cuando 1 Corintios capítulo 8, verso 1 dice que el conocimiento envanece y el amor edifica? Está dando un aspecto del orgullo. El orgullo se manifiesta en un corazón que quiere conocer mucho y que se infla, pero que no vive, que no ama. Un conocimiento verdadero te lleva a amar. Un conocimiento profundo te lleva a amar. Si no tienes un conocimiento profundo, tu vida está distanciada completamente del amor. El conocimiento real de la Escritura te lleva a amar. Si no hay amor, entonces evalúa tu vida. Entonces Santiago le dice, bueno, dale, móstrame tu fe sin tus obras. Y esta palabra sin es un adverbio, sí, un adverbio que está marcando separación. Pero es un adverbio muy particular porque lo que está refiriéndose es algo que está completamente fuera de. Se le dice realmente muéstrame tu fe que no tiene obras, o sea que está apartada, alejada. No hay ninguna relación entre la fe y las obras. Entonces no hay nada en su vida, no tiene nada claro. Y él le dice, y yo te voy a mostrar, usa la misma palabra, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces tú no me puedes mostrar, te doy una orden, pero yo sí te voy a mostrar. Voy a reflejarte que mi salvación se expresa en una vida de obras. ¿En qué? Todo lo que te dije anteriormente, porque eso es lo que está apuntando Santiago. Ahora va a ir a la parte que va a quebrar el corazón del orgullo, de nuestro orgullo. Él le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y esta frase es muy particular. Esa persona que tiene fe le está diciendo, ¿tú crees esto? ¿Que Dios es uno? Ahora no sé si ustedes recuerdan dónde está esta afirmación. Pero mira, acompáñame a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Del versículo 1 en adelante. Dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Deuteronomio 6:1. Para que los pongáis por obra en tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está el pasaje. Dios le pidió algo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era llamado a poder poner el temor de Dios en los corazones de los hijos por medio de una afirmación. ¿Cuál era la afirmación? Oye Israel, Jehová uno es. Esta palabra único no está refiriéndose a pluralidad. No está hablando de pluralidad o singularidad. Se está hablando de que Dios es único. Así que podría ser traducida de esta manera. Dios es único. ¿Qué estabas diciendo cuando estabas diciendo Dios es único? Lo que estaba poniendo en la mente Dios del pueblo de Israel es todo lo que Dios ha venido haciendo,
Los sacó de Egipto, les dio maná, abrió el mar, cambió las aguas saladas en aguas dulces, les dio codornices donde no había carne, los protegió en medio del desierto por 40 años, cuidó sus vidas en un lugar donde no había agua, hizo salir agua de la roca, vencieron a imperios grandes que era imposible para campesinos como el pueblo de Israel. Así que todo lo que vas a tener en tu mente es una cosa: Dios es único. Dios es inigualable, Dios es singular. Ahora, esta afirmación es muy importante. Y evidentemente, como la iglesia donde estaba pastoreando Santiago era la iglesia de Jerusalén, esto significa que era iglesia normalmente de judíos. Así que habían seguido las órdenes y las tradiciones, todo lo que el Señor había ido dando. ¿De qué manera? Teórica. Solamente teórica. Había pasado de generación en generación un conocimiento de quién es Dios. Y lo memorizaron. Los niños chiquitos iban creciendo con esto en la mente. Jehová es uno. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Siguiente hijo, Jehová es uno. Y tengo que amar a Dios con todo mi corazón, mis fuerzas y mi mente. Pero eso nunca afectó la vida. Solamente era conocimiento. Solamente era lo que habían escuchado y decían que era verdad. Estoy seguro que si tuvieras un debate con un judío, vas a ver mucho más del Antiguo Testamento que nosotros. Muchísimo. ¿Y en qué aporta eso? En nada. ¿En qué aporta? ¿No? ¿Acaso los fariseos de ese tiempo no conocían la Escritura? Sí. ¿Recuerdas Nicodemo? ¿Eres maestro y no sabes esto? Ellos memorizaban la Escritura. Ellos memorizaban porciones muy grandes. El Pentateuco se lo sabían a los 8 años, todo. ¿Eres maestro y no sabes esto? Jesús con los fariseos: oíste que fue dicho, en la ley dice esto. Y podrían ir a donde está. ¿Cuál es el problema? Que ese es un peligro muy grande en nuestra vida. Creer que hay una salvación genuina solamente porque hemos recibido una herencia de personas que nos han transmitido la verdad. Sentirme confiado y seguro en que tengo un montón de conocimiento, pero que realmente no ha afectado mi vida. Entonces le dice: ¿tú crees que Dios es uno? Y bien haces, o sea, no está mal eso. Por supuesto que es algo bueno. Entender esta realidad es muy importante, pero si no afecta a tu corazón, la misma realidad que te salva es la misma realidad que te va a hacer perderte. La misma realidad que te salva es la misma realidad que te hace perder. Porque en la una entiendes tu condición y acudes a Dios, y en la otra te sientes seguro con lo que conoces y dejas a Dios de lado. Entonces Santiago le va a decir esto: los demonios también creen. ¿Te imaginas lo que era el puñal para las personas que estaban escuchar esto de Santiago? Santiago, para él no habían medias tintas. No, mira, acá está negro, acá está blanco. Acá están... No, él decía: así se vive la palabra de Dios y así se ve. Él muestra: esto es la fe visible de un creyente. Entonces, le dice: los demonios también creen. ¿Qué creen? Lo mismo. Si tuvieras la oportunidad de hablar con un demonio, ¿tú crees que los demonios no entienden que Dios es singular y es único? ¿Tú crees que no lo afirman? Vamos a la Biblia y lo vas a ver. ¿Te acuerdas cuando el demonio estaba ahí, vino Cristo? ¿Por qué viniste a atormentarme? Señor, ¿por qué viniste acá? Todavía no es el tiempo de que nos juzgues. Permíteme tirarme a los cerdos. Y Dios le da permiso. Ellos lo conocen. Cuando estaba la endemoniada o la mujer que predecía el futuro, supuestamente allí en Filipos, lo mismo.
Pablo pasan otros predicadores, les dice, ustedes no los conozco, pero Pablo sí. Nosotros sabemos quién es el Dios de Pablo. Los demonios creen en la singularidad de Dios. Y sabes, te voy a añadir algo más. No solo creen, sino que ellos también tiemblan. Ahora la pregunta es esto. ¿Ellos creen y tiemblan y crees que por eso se van a ir al cielo? ¿Merecen ir al cielo? No. Su conocimiento y su miedo, la palabra miedo o temblar, tiene que ver con erizarse, estremecerse de miedo. Estar sumamente atemorizado. Es como esta expresión es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay una sola vez que se usa y habla de cuando Job piensa de que va a aparecer un ángel y dice, se me eriza la piel. Hablando de eso, yo tengo mucho miedo de que pase esto. Él habla de que puede ser un fantasma y todo, pero es ese temor que te haría saltar, gritar e irte corriendo. Ahora imagínate si ese es el temor que tienen los demonios. ¿Por qué no van al cielo? Porque el intelecto no salva a nadie. Porque personas que han escuchado y pueden decir o transmitir una verdad no cambian nada. Esa es una fe demoníaca. Es una fe que no es visible. Es una fe que no se refleja en obras. Es una fe que no ha tenido una transformación. Es una fe que no ha tenido un cambio, un impacto en su vida. Es una fe que está muy distante de la verdad. Sabes, esta para mí siempre ha sido la confrontación con los jóvenes de nuestra iglesia. No porque yo dudo de que el Señor pueda obrar en su corazón, sino porque quiero exponerlos a cuáles son las demandas del Evangelio. Quiero mostrarles qué significa ser un creyente, porque la Biblia lo pone. En este tiempo había mucha confusión. Imagínate si en la primera etapa de la iglesia hubo confusión, ¿cuánto más hacia adelante? En la época de Constantino, cuando la iglesia se transformó en la religión oficial, la iglesia se llenó de inconversos. Ahí fue donde empezó a nacer los monjes. Dijeron, no podemos contaminarnos con el mundo, así que nos vamos, y empezaron a vivir una vida solitarias, pensando que esa era la mejor forma de agradar a Dios. Pero tú te das cuenta, en todas las eras siempre va a haber ese peligro de sentir seguridad solamente porque conozco algo, pero donde no hay un reflejo de que mi vida realmente ha sufrido un cambio. Entonces Santiago está exhortando. ¿A quién está exhortando? A las 3,000 personas que se convirtieron con Pedro. A las que se añadieron más adelante. A ellos los está exhortando. ¿Y por qué los está exhortando? Por todo lo que pasa en la carta. Peleas, ira. Dice que había mucha murmuración entre ellos, que era tal su forma de actuar entre ellos que Santiago la describe como algo demoníaco. Dice su sabiduría es demoníaca, es terrenal, es diabólica, porque su lengua estaba siendo utilizada para afectar y hablar mal de otros. Porque muchos estaban viviendo vidas de pecado y estaban destruyendo su vida. Y claro, Santiago dice, acá hay que poner un fundamento importante. ¿Realmente hay salvación? ¿Realmente mi vida fue transformada por el Evangelio? ¿O simplemente es una fe demoníaca? Sigue avanzando el pasaje y le dice así una pregunta. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esta palabra hombre vano le está diciendo hombre hueco, sin propósito, hombre tonto. Le dice, lo que estás pensando es tonto, es hueco. Poner tu fe y tu confianza en conocer de Dios, pero no vivir, es algo que es contrario a lo que dice la Escritura.
Vas por toda la Escritura y te vas a dar cuenta que Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, ya no nos quedamos en una vida centrada en nosotros. Te doy un ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, verso 14, que dice: porque el amor de Cristo a mí me constriñe, y la palabra constriñir es me empuja hacia adelante. ¿Por qué me constriñe? Dice, yo estoy juzgando en mi mente esto, que si Cristo murió por todos, entonces todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A la iglesia de Gálatas, que estaba cayendo en un legalismo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la fe del Hijo de, lo antes vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tienes por dónde escapar. La Biblia pone un énfasis muy grande en que una persona que ha creído es una persona que está avanzando en su vida espiritual, avanzando en una vida de obediencia, avanzando en una vida de honrar al Señor, avanzando en una vida de espiritualidad. Permíteme mostrarte un pasaje más para volver a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 22. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué precioso versículo, ¿no? Ustedes fueron sacados de la esclavitud y ahora fueron hechos esclavos de Dios. Sí, la palabra siervo en el griego normalmente solo se traduce como esclavo. Es muy rara la vez que debe traducirse como siervo. Muy, muy rara. Ahora somos esclavos de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Dice, tienen por fruto la santificación. ¿Qué es lo visible de haber creído? Que estoy siendo santificado. Y si no pasa eso, ¿qué? No soy parte del pueblo de Dios. Tal vez venga a tu mente, Carlos, pero los corintios, vos viste cómo eran los corintios, ¿verdad? Pablo les llama cristianos carnales. El capítulo 16 les dice, examínense si verdaderamente están en la fe. Y lo da como un mandato. Porque no pueden vivir así. Eso no hace un creyente, así no vive un creyente. Así que va a poner la presión de las demandas del evangelio de mostrar esto es creer en Dios y así se ve. Así que Santiago está apuntando a lo mismo. Entonces le dice, eres un hombre vano. Por eso le dice, eres un hombre hueco. Al pensar de esta manera, al pensar que tu conocimiento es en donde estás poniendo tu fundamento, tu vida, tu salvación, estás muy equivocado. Porque la fe sin obras es muerta. Y la palabra muerta es la palabra inútil. No tiene poder para actuar. Lo traducen así como es incapaz de actuar. No está hablando necesariamente muerta, sino es inútil. No sirve. Es una fe desocupada. Una fe que no ha sido puesta realmente en Cristo. Así que después de dar este argumento tan pesado, va a mostrarles que esto no es algo que solamente cree él, sino es algo que se refleja en la Escritura. Santiago quiere que no haya duda en los creyentes de entender que una verdadera fe transforma el corazón. Él va a decir, la Escritura afirma lo que les acabo de decir. Entonces el segundo punto es la unidad de la Escritura muestra que la fe se expresa en obras. Primero, la vida de Abraham es un ejemplo. Entonces el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué significa esto de ser justificado? Primero, este es un verbo que está en modo pasivo. Esto significa que no es una acción que él hace, sino hay otro que hace esa acción por él.
dice, Abraham fue justificado, Dios lo hizo justo. No dice por las obras de la ley. Y tú dices, pero Carlos, ¿cómo que fue justificado por las obras de la ley? Si uno es justificado por la gracia. Por gracia somos salvos. Entonces, mira lo que dice. ¿Cuándo fue justificado? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Si tienes el Génesis en tu mente, ¿en qué capítulo ocurrió esto? 22. ¿Cuándo creyó Abraham? ¿Recuerdan en qué capítulo? En el 12 se le anunció algo, él sale, pero en el capítulo 15, él afirma y Dios le dice que él por su fe ha sido justificado. Y tú dices, Carlos, pero acá le está diciendo que recién en el 22 pasó eso. No, esa fue la afirmación visible de que lo que él hizo en el capítulo 15 era real. ¿Ves cómo lo está conectando Santiago? No está diciendo, por eso que hizo con Isaac, entonces eso lo hizo salvo. Lo que está diciendo es, en el capítulo 15, él creyó que Dios le iba a dar una nación tan grande. Él creía que lo que Dios le había dicho es verdad. Él estuvo dispuesto a salir de Ur de los Caldeos. Entonces, su fe se evidenció, se vio real en el capítulo 22. Porque cuando Dios le pidió a su hijo, él lo dio. Entonces la Escritura nos muestra que este es el fundamento, esto es lo que pasa normalmente. Un creyente va a mostrar de manera tangible y real su salvación. Hay personas que piensan, bueno, yo sí soy salvo, Carlos. Hace 30 años que yo hice una oración, no hay nada de fruto en mi vida. No quiero saber nada de Dios, no voy a volver a la iglesia, niego a Dios, no creo en Cristo. Y la gente dice, sí, esa persona es salva. Y la Biblia dice, no, pará. Hay muchos versículos que argumentan y dicen, si hay uno que niega a Cristo, bueno, no es salvo. Si hay alguien que niega la Escritura, la Biblia dice, no va a haber salvación. Ahora, si no hay una vida que realmente refleje salvación, entonces, ¿cómo puedo afirmarla? Porque la vida de un creyente se va a ver en una vida de obras. ¿Sí? Y nuevamente, acá yo quiero que entiendas qué fue lo que hizo Abraham. Abraham no estaba sirviendo en la iglesia, Abraham solamente dio un fruto de obediencia. Por eso te dije, las obras que Dios demanda son la obediencia. Son algo interno que se refleja externamente y que es palpable, que se ve. Ahora el verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Me encanta este pasaje, cómo lo va describiendo Santiago. Ahora le dice, ¿no observas que la fe actuó juntamente? Esta palabra juntamente es cuando Dios dice que seamos copartícipes con Él. Dice, la fe no está desligada, sino que obra conjuntamente. Son compañeros. Así como nosotros, por ejemplo, cuando Dios nos llama que somos embajadores de Cristo y que rogamos por Dios al mundo que se reconcilie con Él y que estamos trabajando, que somos colaboradores de Dios, en 1 Corintios capítulo 3, ¿quién hace la obra? La hace Dios. Pero Dios nos permite ser parte. ¿Cómo? Dios ha decidido salvar a la gente por medio de la locura de la predicación. Y nosotros somos llamados a predicar. Y Dios nos dice, bueno, entonces somos colaboradores, aunque Él hace la obra. Es espectacular. Y ahora te está diciendo, la fe es colaboradora con las obras. Y ahora tiene sentido lo que te leí en Romanos. La fe más el justo por la fe vivirá. O sea, el caminar de un creyente va a ser un caminar donde la fe lo mueve a la obediencia y avanzar en pos de los criterios bíblicos, entendiendo que lo que Dios dice es verdad. Y ahí estás dispuesto a hacer muchas cosas. Ahí no hay límites. No hay límites. No sé cuánto les gusta a ustedes la historia, pero a mí me apasiona mucho la historia. Me encanta.
Este semestre estoy estudiando ahí teología histórica y es asombroso. Y una de las tantas vidas que han impactado mi vida fueron algunas de mujeres, pero otra la vida de Policarpo, el discípulo, o bueno, ciertamente discípulo de Juan, porque cuando él era niño conoció a Juan. Lo animaron a huir en medio de la persecución, Policarpo se fue y luego dijo, ya está, no voy a huir más. Dios va a seguir su obra, esté yo o no esté. Así que él decide seguir haciendo su labor pastoral y obviamente lo atrapan. Parado frente a las autoridades, como a todos los cristianos, le dijeron una cosa, reconoce que el César es tu Dios y ya está. Eres libre. ¿Cómo le haría yo tal mal a mi Dios si por 22 años Él no me ha hecho ningún mal? ¿Cómo yo le haría si durante toda mi vida no me ha hecho ningún mal, ¿cómo yo le haría este gran mal? Hagan lo que quieran conmigo. Y ahí ustedes tienen una foto, se pueden meter en Google y lo ven con él orando en medio del estadio mientras lo comen las fieras. Y luego lo queman vivo. ¿Quién está loco para hacer eso? Ahora, no fue la única historia. Más adelante en la historia, una mujer la atraparon, la metieron a la cárcel y la mujer estaba embarazada. ¿Y sabes cuál era la oración de esta mujer? Señor, solo permite que mi hijo pueda nacer al 8º mes para que no muera conmigo en la cárcel y permita que un hermano lo adopte. Esta mujer empezó con contracciones muy fuertes y los guardias se le burlaban. ¿Cómo vas a poder resistir el dolor que te va a tocar allá? Mejor niega a Dios, que va a ser más fácil. Si tan solo niegas a Dios, ya está. No puedes con unas simples contracciones y piensas que vas a poder salir allá al Coliseo Romano para que te maten. Y esta mujer le respondió así, lo que estoy sufriendo ahora es por la carne. Pero el día que esté parado en ese Coliseo, Dios me va a dar las fuerzas suficientes para poder sufrir. Al 8º mes nació el bebé, lo dio a una cristiana, lo adoptó y al poco tiempo murió. Y mientras moría cantaba. Y así hay un montón de historias. ¿Qué te hace vivir esa clase de locura? ¿Qué te hace vivir esa clase de irte a otro lugar, a otro país, a aprender cosas, a elegir una carrera, a esforzarte en lo que estás haciendo? A entender que la vida espiritual requiere de esfuerzo, de trabajo, a dormir pocas horas, amar a la iglesia, apasionarte por la iglesia, ir a discipular aunque haya sol, aunque haya lluvia, ir a fundar iglesias donde no hay lugares, estar dispuesto a dar tu vida, solo la vida de fe. Y ese es mi desafío para ti. Entiende que la vida de un creyente, la vida de fe no es una vida estática, donde todo lo que hacemos solamente gira en torno a lo que a mí me conviene. La vida de un creyente es una vida que ahora busca la gloria de Dios por encima de todo. Y todo pasa por medio de ello. Me caso porque yo voy a glorificar más a Dios por medio de mi matrimonio. Voy a elegir esta carrera porque sé que me va a servir para servir mejor al Señor. Voy a tomar estas decisiones, aprender un idioma. Todo parte por entender realmente para qué estás acá en la tierra. Esa es la vida de un creyente. No es la de pocos hermanos o creyentes que piensan, bueno, ellos son exclusivos y Dios los lleva a Francia. Todo creyente es llamado a vivir una vida intensa de despojarse de sí mismo, de morir cada día para llevar gloria a Dios en donde sea que Dios te ponga. Por eso te decía que tú estás en una edad muy importante y crítica. Porque hay muchos adultos que ya se sienten cómodos donde están. Y piensan, bueno, ya no estoy en edad. La verdad que no. Toda edad es buena. Aún me acuerdo cuando íbamos con Mati a Ecuador y un hombre le decía, quiero jubilarme y comprarme una casa en el campo y descansar estos últimos años por todo lo que he trabajado. Y Mati le decía, el concepto de la jubilación es antibíblico.
Porque nunca hay un momento donde tú tienes que desear descanso para ti y apartarte y no hacer nada para Dios. Es más, es todo lo contrario. El momento de la jubilación es donde tienes que gastar mayor fuerzas porque es el momento que tienes lo que por tanto tiempo trabajaste, libertad económica. Ahora puedes servir más. Como Eduardo nos contaba, una pareja de 75 años que se jubilaron los dos y dijeron, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, lo dieron a ofrendas y luego empezaron en un mapa. ¿Cuáles son los mapas? Las personas, las islas que no conocen de Cristo. Y se fueron y se mudaron allá. Dos viejitos de 75 años. Es fe. Así obra, juntamente con las obras. Y viste la última parte, dice, y que la fe se perfeccionó. Esto podría ser mejor traducido como que la fe es perfeccionada. Porque no es algo que yo lo hago, es algo que Dios hace. ¿Y sabes cómo se va perfeccionando tu fe? ¿Sabes cómo vas creciendo en esa vida de entrega? A medida que vas dando pasos de fe, tu fe se va perfeccionando. A medida que vas obedeciendo a la Escritura, vas avanzando y Dios te va pidiendo más y más y más y no importa, tú sigues avanzando. Porque sabes, esta es la vida de un creyente. ¿Por qué no tomamos todas decisiones tan radicales en nuestra vida? Porque muchas veces no tomamos esos pasos de fe grandes que van perfeccionando mi fe, que van cambiando, la van haciendo más madura. La palabra perfeccionar significa se va haciendo más madura. Y entonces tu vida cambia. Ya no se trata de ti. Ya no se trata de perder la juventud. Ya no se trata de los videojuegos. Ya no se trata de gastar tiempo en las maquinitas. No, esta es una etapa crítica. El mundo se está perdiendo. El mundo necesita de hombres fieles que estén dispuestos a salir a cualquier parte del mundo a fundar iglesias. El mundo necesita misioneros que estén buscando nuevos campos para que iglesias sean plantadas y personas estén siendo discipuladas. El mundo necesita iglesias locales, aún en Argentina, que estén siendo fortalecidas por hombres. No sé cuánto inspira tu vida la historia, pero Spurgeon a los 22 años ya fue el pastor de la iglesia más grande de Inglaterra, tenía un seminario, había escrito un montón de libros y estaba ayudando a pastores. ¿Sabes dónde pasó toda su vida? Porque él se convirtió de grande, se convirtió a los 16 años. Pero detrás hubieron padres puritanos que los acompañaron durante toda su niñez con fidelidad. Y que cuando llegó a los 16 años, el momento que hizo clic, todo lo que había aprendido lo volcó a su vida. Todo. Y se volvió real. Y por eso estaba donde estaba. No desperdicies un momento de tu vida. Porque una fe genuina, una fe real, es una fe que se estira, que busca perfeccionarse, que busca madurar. Y la fe madura a medida que vas dando pasos que honran al Señor. Piensa en Abraham, ya que hablamos hace un ratito de Abraham. Salió de Ur de los Caldeos. ¿Era fácil? No. Económicamente sería la cosa más absurda que un ser humano podría hacer. Era la ciudad cosmopolita de ese momento, había todo lo necesario, toda la tecnología y todo estaba en ese lugar. Económicamente estaba re bien, él salió con un montón de dinero. Ovejas, camellos, tenía muchísimo, criados, siervos. Y Dios le dice, sal. Y sale. Sigue avanzando. Ahora hay una pelea con Lot. Bueno, Lot, elige tú por dónde vas a ir. Y Lot, eligiendo con sus ojos, bueno, acá es el lugar, yo quiero ir por este lugar. Bueno, entonces yo voy a ir por este lugar. Dios va a cuidarme. Y sigue avanzando. Ahora quiero a tu hijo. Al que tanto esperaste, el hijo de la promesa, ahora quiero que me lo des. Y no para el Señor. Y la fe se va madurando. La fe va creciendo. Tu vida ya no ve el mundo de la misma manera que cuando recién comenzaste.
Porque hoy tu vida se estira. Por eso es que es visible las obras con la fe. Están juntas. Y más abajo va a haber un respaldo mucho más fuerte. Entonces el versículo 23 dice, y se cumplió la escritura. ¿Qué dice? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto pasó en Génesis capítulo 15. Por eso te decía, Santiago no está descolocando o poniendo que la salvación es por obras. Él está mostrando cómo se ve la salvación. Entonces, él cree en Dios y le es contado por justicia. Versículo 24 va a dar otro ejemplo de la Escritura. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta culminación que haces en esta primera parte es lo que yo te decía. No está diciendo Santiago que la salvación viene por las obras, sino que es la expresión del creer, se ve en las obras, es palpable. La justicia, ¿entiendes qué es justicia? Hay dos tipos de justicia. La justicia posicional y la justicia práctica. La justicia posicional es el momento en que creímos, Dios te hizo justo. Entonces hoy Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo. Pero la justicia práctica es continuamente. Déjame mostrarte un pasaje. Mira, acompáñame al libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. El versículo 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí está la parte justa de manera práctica. La gracia se convierte en nuestra maestra, que nos va enseñando que abandonar los deseos injustos, la impiedad, y en este siglo vivir. La palabra vivir tiene que ver con una conducta. ¿Cómo debe ser la conducta de un creyente? Sobria, no estar controlada por nada, no es ser dado a los excesos. Justa, todo lo que se refleja en algo moralmente recto, y piadosa, todo en cuanto radica en mi devoción hacia Dios. Y eso nos enseña la gracia. Entonces la justicia se ve. La justicia se ve. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Él fue justificado por las obras, o sea, su justicia práctica fue visible porque él creyó. Así se ve la justicia. Y ahora viene con Rahab. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Nuevamente, tú dices, ¿ese fue el momento? No. Los espías habían subido, le habían contado de lo que iba a ser el pueblo de Israel, y en ese momento ya podía creer o simplemente rechazar y decir a los guardias, está acá. Pero ella creyó. Y después, cuando vuelven, ella ya había creído en Dios. ¿Y cómo sabemos que Rahab creyó? Porque el momento en que volvieron a subir, ella los escondió. Le dijo a los guardias, no están acá. Y ahí es donde vino toda la destrucción. Rahab creyó. ¿Cuándo? Cuando puso su confianza en que Dios iba a hacer lo que había dicho. ¿Cómo sabemos que es real? Porque guardó a los 2 soldados, a los 2 espías, y no dejó que los destruyeran, que los mataran. Y el versículo 26, mira cómo cierra. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Hay algo más claro que esto? ¿Qué pasa si en este momento yo pudiera separar tu espíritu de tu cuerpo? Te mueres. Te mueres. No existes. Te quedas ahí y ya está. Eso es lo que pasa cuando morimos. Bueno, dice, si eso tan tangible, esa metáfora que está utilizando Santiago y que está reflejando, están juntas, no se pueden separar, obran juntamente.
De la misma manera, la fe sin las obras está muerta, no existe. No es real, no es visible. Ahora la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué fe tienes? ¿Es una fe real o es una fe demoníaca? ¿Hasta este punto pensás que crees en Dios solamente por lo que conoces? ¿O tu vida está respaldando eso? ¿Tu fe se está perfeccionando? ¿Estás madurando? ¿Estás creciendo en obras que cada vez reflejen que confías plenamente en Dios y estás avanzando en esa vida? ¿Y estarías dispuesto a todo por el Señor? Si has vivido una fe engañada, con una fe engañada por tanto tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes por qué Santiago no hace una conclusión acá? Simplemente porque quiere dejarte en la mente esa evaluación. ¿Tú eres ese que cree que Dios es uno, pero que no refleja nada? Ten cuidado. Y si tú realmente sos un hijo de Dios, que ha sido transformado por la gracia, vive la vida de fe de manera intensa a medida que ésta vaya madurando y se vaya perfeccionando. No desperdicies un minuto más de tu juventud. Aprovéchala al máximo. Vive esa vida de fe intensa y sé uno más de los héroes de la fe, que entienden quién es Dios y van en pos de las promesas que Él nos ha dado. ¿Sí? Oramos juntos. Padre, cuántas gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque ella es tan precisa, Padre. Gracias, Señor, por la vida de estos hombres, Señor, y lo que tú estás haciendo en su vida. Necesitamos seguir creciendo. Gracias, Padre, por exponernos a tu palabra y también ser confrontados. Yo no conozco a todos los hombres que están acá, pero te ruego, Padre, que si hay alguno, Señor, que aún su corazón sigue luchando con una fe que está apoyada en su intelecto, tú confrontes su corazón, Señor, y él pueda venir a ti y tenga una vida transformada, una vida real, una vida visible, Señor, en obras que te llevan gloria a ti. Padre, y aquellos hombres que tú les has permitido llegar a este punto en su vida de fe, Señor, que sigan perfeccionándose en ella, que vivan esa vida de madurez, Señor, en donde requiere que nuestra vida, Señor, dé pasos grandes, donde morimos a nosotros y donde tú, Señor, sigues siendo, donde te ponemos, Padre, en el primer lugar, dirigiendo cada paso y llevándote gloria en cada momento. Gracias, Padre bendito. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.